Podemos entender que, por ejemplo, a principios de la era cristiana, los apóstoles, su mensaje principalmente fue la resurrección de Jesucristo. Y esta doctrina de la resurrección de Cristo era importantísima porque Él acababa de resucitar y era un hecho inédito. Más adelante surgieron otros padres de la iglesia, Jerónimo, Policarpo, luego vino Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona comenzó a enseñar que el milenio ya lo estábamos viviendo, que el reino de Dios ya estaba aquí en la tierra, etcétera, etcétera. Luego vino la Reforma Protestante, 1625 más o menos. Martín Lutero desempolva otra vez la doctrina de las más importantes de la Biblia, que se llama la justificación por la fe. Roma había enseñado que se necesitaban dar indulgencias al Vaticano y había decretado que solo Roma salva. O sea que si tú no estabas adherido a Roma, estabas condenado al infierno. Después ya habían llegado a un decreto completamente cruel, ¿verdad? Cuando dictaminó el Papa que todo aquel que no aceptara que Roma salva y que solamente a través de Roma, de la institución religiosa, hay salvación, pena de muerte. Y vino la famosa Inquisición de Torquemada, un hombre de España, y comenzaron a perseguir a todos los cristianos y judíos principalmente que no querían someterse a las ordenanzas, al decreto ex cátedra de que solo Roma salva. Bueno, Martín Lutero era un monje en Alemania que comenzó de alguna forma no accidental, ¿verdad? Ya Dios lo tenía planeado, a leer la Biblia, y comenzó a leer Romanos, donde claramente dice la Biblia que la salvación es por la fe, únicamente por la fe, y somos declarados justos no en base a ninguna obra que hayamos hecho, sino la que hizo Dios a través de Cristo en esa cruz. Vino una revolución, agarró Lutero las 94 tesis, 95 tesis, las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, diciendo: esto dice Roma, esto dice la Biblia, esto dice Roma, esto dice la Biblia. Bueno, imagínense el colerón del Papa, ¿no? Lo mandaron llamar, lo citaron a la dieta de Worms para que él, alrededor de todos los cardenales, se le hizo un séquito ahí a tremendo al Papa, entre cardenales y otras personas, disque teólogos de Roma, donde se presentó Martín Lutero con la Biblia. Y la primera pregunta que le hicieron: ¿es usted la persona que acaba de hacer esto en la catedral y que usted dice que la Biblia? Y Lutero simplemente contestó y dijo estas palabras. Yo traigo este libro que se llama Las Sagradas Escrituras, y aquí está: si alguno de ustedes, cualquiera, me puede enseñar lo contrario a lo que estoy enseñando, acepto pedirle perdón a Roma. Fue un silencio sepulcral, no hubo nadie que pudiera con la Biblia demostrarle lo contrario a Lutero. Y se inició la Revolución Protestante, lo condenaron a muerte, lo protegieron los príncipes de Holanda y de España. Lutero se casó con una monja que se llamaba Carina, también la sacó del convento, gracias a Dios. Y de ahí en adelante, después de la Reforma Protestante, vino el siglo 1800, 1900, que se llamó la época de las misiones, donde vinieron los grandes misioneros que llegaron a Inglaterra, llegaron a la India, mandaron al África, Livingstone y todos aquellos hombres que dieron hasta su vida por ello. Las iglesias comenzaron a dar mucho dinero a las misiones. Entramos al siglo XX y vino la revolución pentecostal. 1905, en la calle de Azusa, en Los Ángeles, hubo un levantamiento tremendo donde dicen que el Espíritu Santo comenzó a enseñar a muchísima gente que ya deberían de dejar unas doctrinas y desempolvarse un poco más
y vi una revolución que se llamó la revolución de las lenguas. Como todo movimiento en la historia cristiana, comienza siempre, ¿verdad?, muy bien, y cuando no hay doctrina acaba mal. Vino el pentecostalismo y muchas iglesias históricas como los bautistas, los presbiterianos, nazarenos, que porque se consideraban, ¿verdad?, que no había más que la iglesia bautista, más que la iglesia nazarena, etcétera, etcétera. Viene otro movimiento que se llama pentecostal y comienzan a abrir los ojos que los dones sí existen. Se había declarado que ya los dones eran para otra época. Esto revolucionó completamente el cristianismo y se volvió a estudiar más profundamente los dones espirituales hasta que llegamos a la década de los 60, donde el movimiento pentecostal se voltea o toma otra forma que se llamó el carismatismo. Entonces vino el movimiento carismático en los 60s y los 70s, poniendo énfasis también en el don de lenguas y en que había otras doctrinas que habían sido sepultadas y no habían sido desenterradas. Entonces todos estos movimientos pentecostales carismáticos de alguna forma levantaron a la iglesia histórica, porque habían llegado las iglesias históricas, repito, bautista, presbiteriana, nazarena, a un legalismo muy grande. Yo recuerdo todavía las primeras iglesias que fui, me daban un himnario, santo, 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 párense, siéntense, etcétera, etcétera. Y o sea, no había casi instrumentos, no había alegría, porque Dios, si eres cristiano, tienes que tener cara de que tienes dolor de estómago, y que pues no, ser santo no es tampoco reírte a carcajadas, que el cristiano no puede bailar. Me preguntaron, ¿puede el cristiano bailar? Le dije, claro, yo a los 15 años bailé con mi hija el Danubio Azul, podemos bailar, mi esposo y yo de cachetito, valses, etcétera, etcétera. El baile no es malo, malos son los bailes del mundo, donde se mueven las butacas, donde atrae el baile la atracción sensual a la gente. Eso no es correcto, ¿verdad? Entonces todo esto ha venido a ser una revolución para sacar de la Biblia muchas doctrinas. Que si el cristiano podía tomar vino, otra pregunta, y la Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, te conviene más el vino que cualquier otra cosa para los dolores de estómago. Después se descubre que el veneno más grande es la Coca-Cola, y que es 1000 veces mejor tomar una cerveza o una copa de vino que la Coca-Cola. Después se descubre que el vino es anti-envejecimiento, anticoagulante, te protege el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pero una copa. Y la Biblia, me adelanto a muchas preguntas, la Biblia prohíbe las borracheras, no prohíbe beber vino, ni tomarte una cerveza. Y viene Pablo y aclara con la primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios todos estos temas que están relacionados, que si puedo tomar vino, que si las mujeres hasta dónde deben de traer el escote, que qué tan larga es la falda, que si deben dejarse el pelo largo, puras cosas donde la iglesia se sumergió en banalidades y en olvidarnos que el propósito del corazón es una conciencia limpia y una fe no fingida. Entonces comenzaron los cristianos a descubrir muchas cosas que estaban completamente tergiversadas, y una de ellas fue la doctrina del rapto de la iglesia. Le damos gracias al movimiento pentecostal, al movimiento carismático. Cambiaron muchísimas cosas que estaban cayendo en las iglesias históricas. Ha habido una renovación, y ya cada quien, ¿verdad?, le va a dar cuentas a Dios si te sales de la Biblia o te mantienes dentro de la Biblia. Pero hay tantas cosas en la Biblia que los cristianos aún no han entendido. Resurge la doctrina del rapto de la iglesia con una fuerza tremenda. Yo le diría hace 60, 75 años más o menos. No se había predicado del rapto de la iglesia, pero no significa que no estaba en la Biblia. Entonces resurge esta doctrina. ¿Por qué? Porque Dios considera
que ahora los cristianos debemos estar atentos a que viene un tiempo en que vamos a desaparecer millones de la tierra. Y el Espíritu Santo considera que ahora es necesario desenterrar esta doctrina y enseñarla. Y no el hecho de que porque no se predicó o que tiene un siglo o 2 siglos. Bueno, desde que la Biblia está la doctrina del rapto de la iglesia. Está la doctrina de los dones espirituales, está la doctrina de la resurrección, del Armagedón, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual esta doctrina, en este tiempo que tú estás viviendo y yo también, ha sido tan atacada. Yo he escuchado y me han llegado correos que el rapto no existe, a este grado han llegado, que ni siquiera está en la Biblia, que no es una doctrina tampoco moderna y que no hay tal cosa como el rapto de la iglesia. Estas ya son barbaridades, estas ya son casi herejías de poder negar algo. Como yo les digo, pues arranca las páginas, en más de 4 o 5 pasajes se habla claramente de la Biblia, como lo vamos a demostrar, de que vamos a desaparecer millones de personas antes de que venga la tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Este es mi propósito de compartir con ustedes esta doctrina, y vamos a terminar en la última conferencia con la tercera guerra mundial o la guerra del Armagedón. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, o sea, después de esta resurrección, nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Apunta esta palabra del griego, que es la palabra harpazo con Z, que se tradujo arrebatados. Harpazo. Esta palabra significa ser sacados de en medio súbitamente. Es la palabra que se usa también cuando hay un secuestro y llega un grupo de personas, toma una persona y la desaparece de la sociedad. Fue arrebatada, fue sacada de en medio. Esto es lo que significa la palabra arrebatados. La palabra rapto es la palabra latina raptarus. Cuando se tradujo al latín la Biblia, se usó esta palabra. Así que son sinónimos. Arrebatado, el rapto son palabras sinónimas. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el Armagedón, para cuando venga a matar al anticristo, cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Vamos a recibir al Señor en el aire. La diferencia entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo es que en el rapto Él viene por nosotros en el aire. Él no desciende a la tierra, nos lleva con Él al cielo, y durante los 7 años de la tribulación, 1 Corintios 3, Romanos 14, 10, Juan capítulo 14, el 1 al 3, vamos a estar en el cielo, en el tribunal de Cristo, donde seremos examinados, recompensados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, preparados para las bodas del Cordero. Después del tribunal de Cristo, Apocalipsis 19, vienen las bodas del Cordero, e inmediatamente, ¿qué cronología de la Biblia? Después de las bodas del Cordero, bajamos con Jesucristo. Entonces no pueden ser los mismos eventos, ya que la segunda venida de Cristo ya bajamos calificados para que se determine quiénes van a reinar con Cristo en el reino mesiánico o en el milenio.
En la segunda venida venimos con Él. En el rapto nos vamos con Él, subimos con Él. En la segunda venida, Zacarías capítulo 14, baja Cristo con nosotros, pone sus pies en el monte de los olivos, se hace una cruz, un valle en Jerusalén, y de ahí en adelante viene a juzgar a los vivos y a los malos y a terminar la guerra del Armagedón. La Biblia es mucho más simple y más clara de lo que nos imaginamos, pero los seres humanos somos muy complicados y muchas veces, como hicimos en México, le echamos demasiada crema a los tacos. O sea, le ponemos de nuestra cosecha y pues yo creo esto o aquello, pero vamos finalmente a la luz de la palabra de Dios. En este pasaje que acabamos de leer, versículo 13, Pablo no quería que los cristianos de Tesalónica ignoraran acerca de los cristianos que habían muerto. La palabra dormir, desgraciadamente hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, que dicen que cuando alguien muere perdemos la conciencia y no estamos conscientes a la hora de la muerte. Pero cuando Jesucristo dijo que Lázaro no estaba muerto sino que dormía, y aquí se dice que los muertos duermen, es precisamente porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El espíritu es la parte inmaterial, invisible del ser humano, a través de la cual conocemos, adoramos y servimos a Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu. El alma es la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad y todo aquello que expresa el dolor dentro de nuestro cuerpo. Ese es el alma. El cuerpo es el envase, la vasija, el vaso donde habita dos cosas, el alma y el espíritu. Entonces es importante que cuando tú mueras sepas, lo vamos a demostrar, no estás inconsciente. Vamos a ver claramente que la Biblia enseña que en el momento que tú mueras, cobras conciencia que tú eres. Tú vas a saber que tú eres Carlos, tú eres Panchita, tú eres Carmelita, tú eres Hipólito. Tú vas a saber que tú eres. Hay una conciencia que no vas a despertar y ¿quién soy yo? ¿En qué cuerpo estoy? No vas a saber que tú eres tú. Posteriormente Dios nos cambiará el nombre durante el reino milenial, pero vamos a mantener la conciencia de nosotros. Y esto es muy importante porque cuando alguien muere, ¿qué es lo que se va a la tumba? El cuerpo. ¿Con qué? Con el cerebro. ¿Cómo es posible que después de la muerte sigamos pensando y sabiendo quiénes somos, si es verdad que en el cerebro están los pensamientos? O sea, perdón, si al morir mi cerebro se lo comió los gusanos, entonces los pensamientos no los produce el cerebro, no es como los gases gástricos de los intestinos. Los pensamientos van más allá y los sueños del cerebro. El cerebro es un órgano como el hígado, como el páncreas, pero cuando estamos pensando, estamos en el área espiritual. No se producen en el cerebro y los neurólogos van a pasar y se van a quebrar la cabeza tratando de buscar la zona del cerebro donde los pensamientos están, aunque hay zonas, el hemisferio izquierdo produce la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio derecho del cerebro está controlado la parte contraria del cuerpo, etcétera, etcétera, y hay muchas cosas conectadas a eso, pero lo que quiero demostrarles a ustedes es que cuando morimos mantenemos la conciencia de quiénes somos y el cerebro estaba enterrado en el cuerpo. Muy bien. Entonces Pablo dice, no quiero que duerman, no quiero que sepan que tienen que entristecerse como los que no tienen esperanza. Cuando un cristiano muere, muchas gracias, el postre. Cuando un cristiano muere, hay una mezcla en los cristianos que queramos. Se muere tu papá, nada más que donde pongo la copa, ¿no hay una mesita por acá? Aquí hay, gracias. Cuando el cristiano muere, se muere tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, nos entristecemos.
Pero cuando verdaderamente creemos, cuando verdaderamente sabemos, cuando estamos convencidos que la persona que partió está en un lugar mucho mejor que si se hubiera quedado, nos consuela y nos da esperanza. Una vez les conté que me hablaron: oiga, hermano, a las 2 de la mañana, fíjese que pues mi abuelita ya casi va a los 100 años de edad y quiero que venga usted para que venga a resucitarla. Así me hablaron. Me dijeron: bueno, todavía no se moría, pero me dijeron: ya, pues, si se muere, estamos seguros que usted la va a resucitar. Yo les hablé a estos hermanos y les dije: ¿saben ustedes qué pasaría si voy y se hace la resurrección de su abuelita? ¿Saben lo que? Ella iba a levantarse y les iba a decir: ¿para qué quieren que regrese a este mundo? Estaba mejor donde estaba. ¿Para qué querían que regresara a seguir sufriendo con todos ustedes? Dije: ya déjenla, él vaya a estar en un lugar mejor. Pobrecito, ya a los 100 años quieren que siga aquí sufriendo y que le duela el páncreas y que siga con dolores de estómago. ¿Y por qué? Porque queremos que esté con nosotros. Entonces, cuando alguien muere, tenemos que entender eso. Van a un lugar muchísimo mejor, tu hijo, tu esposa, etcétera, etcétera. Y ese es el consuelo y la esperanza que nos da paz. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir luchando. No podemos, como las abuelas de hace muchos años, se vestían de negro por 6 meses porque estaban de luto. ¿Por qué? Porque no hay esperanza en la religión a la que pertenecían. Nunca les escribieron ni les leyeron la primera carta a los tesalonicenses. Paso número 2, versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, noten ustedes las palabras: Dios traerá. O sea, ¿dónde están los que murieron? Con Jesús. Si creemos que realmente Jesús resucitó, traerá a Dios. O sea, todos los que han muerto están con Dios ya en el cielo. Y cuando venga Jesús por nosotros, Él va a traer a tu abuelita, a tu hermano, a tu hijo, a todos los que murieron desde Pentecostés a nuestros días. Porque el arrebatamiento solamente es para la iglesia. Los santos del Antiguo Testamento resucitarán después de la segunda venida de Cristo. Daniel 12 del 1 al 2, Isaías capítulo 26. En fin, no nos vamos a alejar mucho de esto. Entonces notemos que cuando Jesús venga, van a venir con Él santos, gente que murió antes que nosotros. Dice: los que durmieron con Él. Esto implica que los muertos ya están con Jesús y no están en el cementerio. ¿Me va siguiendo? Ya en México celebramos el famoso Día de los Muertos. No sé si lo hagan aquí, pero hay un chiste en México, ¿verdad? Creo que es en octubre, el 31 de octubre, donde toda la gente va al panteón. Y hay un chiste que a veces he contado, que unos llevan flores a los muertos y otros comida. Y ahí en este chiste estaba la India María. Es un personaje muy famoso en México, la India María, sentada con una olla de mole, mochongo, ¿cómo le llaman aquí? ¿Lo que tú comiste? Macocho, tlacocho, como se llame. Ya ven para qué no me dan. Estaba con una olla de cococho, ahí la India María, ¿no? Y llega la señora Pompidou, una señora muy elegantemente vestida, con un ramo de flores. Y pasa junto a la India María y le dice: India bruta, ¿cuándo crees que tu muertito se va a comer el sancocho o el cococho? Y la India María le contesta a la señora Popov: cuando vengan los suyos por las flores. Tanto los incultos como los muy cultos, los pobres como los ricos, el paganismo está plegando el mundo entero. ¿Por qué esta incultura? Porque cuando un cristiano muere, un cristiano nunca regresa al cementerio. Un cristiano no regresa a hincarse al cementerio: papacito, aquí estoy, ni te está oyendo; mamacita, aquí estoy, te traigo unas flores. Todas estas cosas son de costumbres paganas. Y muchas veces lo hacíamos en la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces Cristo llega a nuestra vida, comienza a sacarnos tantas cosas, programas que mi papá, mi mamá, mis maestros, la religión en la cual yo crecí, etcétera, etcétera, que se equivocaron con esos programas, me envirularon el cerebro, y vengo a la Biblia y la Biblia comienza a ser un verdadero lavado de cerebro. Como me dijeron a mí, ¿a ti te lavó el cerebro Cristo? Y le dije, lo necesitaba. Ahora veamos nosotros, y vamos a mostrar en primer lugar en Génesis capítulo 35, que al morir se sale de nosotros el alma y el espíritu en el momento de la muerte, y no andan por ahí como ánimas en pena vagando, y la llorona llegó en la noche y hay el espíritu de mi abuelita o el espíritu de Cuauhtémoc, vamos a invocarlo para que regrese al mundo. Todo esto pertenece al espiritismo, a la brujería, al mundo del ocultismo. Génesis 35, versículo 18. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Apunten por favor, los que trajeron su Biblia, arriba de la palabra alma, la palabra hebrea nepesh, como suena: N de nana, E de Enrique, P de Enrique, E de Enrique, S-H, como suena nepesh. Nepesh se pronuncia en el hebreo como J-L-S-H, es nepej, nepej. Por eso el Espíritu Santo se pronuncia Ruach, se escribe Ruach, C-H, Ruach el Kadosh. Entonces la S-H se pronuncia como J en el hebreo. Se le salió el nepej. Versículo 29. Exhaló Isaac, aquí hay otra cosa, el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Apunta la palabra espíritu del hebreo Ruach, con CH se pronuncia Ruach, como con J. Etimológicamente, que es el estudio de las raíces de las palabras, nos implica y nos revela inmediatamente que el alma y el espíritu son dos cosas completamente diferentes. Desde que el Espíritu Santo ha escogido dos palabras completamente diferentes, que no son sinónimas, nos habla que el alma es una cosa y el espíritu es otra cosa. Repito, el alma es el centro de los sentimientos, de la voluntad, de todo aquello que emiten algo o que trata de cambiar tu vida interior, y de la voluntad que tú tomas o las decisiones que tú tomas. Es lo que se llama la mente. El famoso padre de la psicología Sigmund Freud se equivocó por ignorar estas verdades. Sigmund Freud fue un médico vienés que trató de enfocarse en el alma, que es la psique o la mente, como se ha traducido en muchos lados. Entonces Freud descubrió que intentó hacer un experimento metiéndose al alma, poniendo hipnotizados a sus pacientes para sacarlos de la conciencia, vida conciencia, a la subconsciencia, a la inconsciencia, para que en el estado subconsciente pudiera investigar qué problemas del pasado hacen que la persona actúe de la forma en que está actuando. Porque esa persona es homosexual, o si lo violaron cuando era niño, o si fue golpeado de niño, tiene tanto coraje, tanto odio al mundo, eres una persona que fuiste siempre rechazada. Entonces él atribuyó que todas las experiencias traumáticas que atravesamos los seres humanos quedan registradas en el subconsciente. El inconsciente ya un estado un poco más profundo. Entonces él, hipnotizándolos, quiso tratar de curarlos, cosa con personas enfermas de histeria. Así comenzó Freud sus experimentos. Después se le llamó el padre del psicoanálisis, después vino el conductismo con el doctor Jung, y después ahora se conoce como la psicología transpersonal.
Después los psicólogos descubrieron que tú vas al psicólogo y pues me está esto, acuéstese por favor, voy a tratar de qué te hicieron, cuánto te acuerdas cuando eras niño, cuando eras 2, 3 años, te golpearon, de qué hogar vienes, estuviste en un internado, etcétera, etcétera. Y de esta investigación los psicólogos tratan de investigar la razón de tu conducta actual. Muy bien. Pues ahora, mijita, te dice el psicólogo, ¿verdad? Yo no estoy hablando en contra de los psicólogos, por favor, me van a entender. Ahora te va a decir el psicólogo, bueno, yo creo que tú eres esto y esto por esto, y te abusaron de niña o tienes esto por esto. Muy bien, ahora el psicólogo no puede prescribir medicinas. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues toma clases de autocompasión, ¿verdad? O de librarte, o de ocupar tu mente en otras cosas, etcétera, etcétera. Y cuando después de una terapia de 6 meses, 1 año, el psicólogo, tú regresas y no has cambiado, te manda al psiquiatra. Los psiquiatras son los únicos calificados para prescribir medicinas tranquilizantes. Ecuanil, Valium, Prozac. Y entonces, como el ser humano es incapaz de cambiar a un esquizofrénico, a una paranoia, a un psicópata, tienen forzosamente que tratarlos con pastillas tranquilizantes. Es la única manera, la única terapia humana para poder ayudar a los seres humanos, por desconocer que el problema no está en la psique, está más hondamente arraigado, que es el espíritu. Pero como Freud ignoraba que somos espíritu antes de tener la psique, y que la psique, la mente, piensas lo que el espíritu enfermó, hay que atacar primero cuál es el problema espiritual, y el problema espiritual es que tienes que nacer de nuevo. Es el problema que vino a tratar Jesucristo como Dios. ¿Qué hombre puede comprender lo que hay dentro del ser humano más que Dios? Somos seres imperfectos unos con otros. Yo no conozco la mente de una persona neurológicamente, aun por más que trate de estudiar, jamás podré comprender sus problemas internos. Dice la Biblia, para la profundidad de la tierra y la altura de los cielos y la mente humana, no hay investigación. Entonces es importante que al venir a estudiar la Biblia, se nos caen tantas vendas al comenzar a entender quiénes somos. Que nuestro problema es espiritual. No un psicólogo, un psiquiatra, la doctora Corazón, el gurú, ¿verdad? Todos los falsos profetas. No hay nadie que pueda transformar y cambiar la naturaleza espiritual de un ser humano más que lo que hizo Cristo en una cruz hace 2000 años. Su sangre preciosa. Porque es en la sangre donde está la vida del ser humano. Veamos otro pasaje en el libro de Apocalipsis capítulo 6, donde se nos muestra otra vez, ya en el Nuevo Testamento, muy claro que todos los muertos están con Dios. No están en la tumba, no hay reencarnación, no vamos a regresar a una vaca ni a un ratón, tampoco existe el purgatorio, donde las misas gregorianas sacan al difunto para que se vaya al cielo pronto. Todas estas barbaridades no se encuentran en la Biblia, inventos de la mente humana y de las religiones humanas. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar, dice el apóstol Juan, las almas, las suche. En el griego alma es suche, para que lo apuntes ahí, P-S-U-C-H-A, y de ahí viene la palabra psique. Qué interesante. Suche, de ahí viene la palabra psique. Vi las almas o las mentes o las psiques de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban, estaban hablando en el cielo, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus hermanos y siervos que también habían de ser muertos como ellos. Juan ve en el cielo que los muertos estaban y tenían cuerdas vocales. ¿Qué no se las comían los gusanos? Estaban expresando a Dios, cuestionando a Dios, interrogando a Dios. Estaban junto con Dios, tenían ojos. Los ojos se los comían los gusanos. Estaban con otra actitud, con otra apariencia en el cielo, oyendo, comunicándose con Dios. Tenían entendimiento de lo que pasaba en el mundo, preguntándole a Dios: Señor, por el amor de Dios, ¿cuándo se acabarán las guerras? ¿Cuándo se acabará el tráfico humano? ¿Cuándo se acabará la pederastia? ¿Cuándo se acabarán los robos y los crímenes allá abajo en el mundo? Y todos estos eran mártires que murieron por la persecución del anticristo. Y entonces se les dijo: espérense tantito, falta el otro número de mártires. Apocalipsis capítulo 7, cuando ya ve a miles de personas en el cielo muertas por el anticristo, y mientras se completaba el número de los que iban a morir en los 7 años de tribulación, se les dieron ropas blancas, lo que implica que entre la resurrección y tú te mueres hay un cuerpo intermedio. ¿Sí me escucharon? Tú te mueres hoy en la noche y no has resucitado, porque la primera resurrección es con el arrebatamiento de la iglesia. El primer resucitado fue Jesús, 1 Corintios 15, 22 en adelante. Jesucristo es el primero en haber resucitado y no haber vuelto a morir. Lázaro resucitó y se volvió a morir. Tabita resucitó y se volvió a morir. Todos que murieron antes volvieron a vivir. Cristo es el primero en resucitar para vivir eternamente. Y los primeros frutos después vendrán, que somos nosotros, de la iglesia. Y los primeros frutos de los judíos serán los 144,000. En Apocalipsis 14 vemos a los 144,000 en el cielo, que fueron muertos como mártires. Esos son los primeros frutos de Israel. La iglesia, los primeros frutos es el rapto, y la iglesia y los cristianos que moriremos, o vamos a ser arrebatados o moriremos antes del rapto de la iglesia. Así que la Biblia nos muestra que no existe tal cosa como un mundo de inconsciencia, que mueres y ya no sabes dónde estás, abres los ojos y lo primero que vamos a ver es a Jesús. Y mandará sus ángeles del tercer cielo a la tierra. Vas a cerrar tus ojos, ya descansamos. Nuestra madre, mi mamá, murió de 94, 95 años el año pasado, un año, un poquito más, y cerró sus ojitos y sabíamos claramente ya, así con una paz tremenda, ¿verdad?, que los ángeles vinieron por ella. ¿Se acuerdan de Génesis 35? Cuando murió Isaac, salió el espíritu y dice que fue reunido. Qué expresión más hermosa. Fue reunido con su pueblo. Todos los patriarcas del Antiguo Testamento tenían un lugar después de la muerte donde Dios los reunía, que ya lo vimos en el Nuevo Testamento. Era el Sheol o el Hades, que tenía el paraíso y el infierno separados por una valla. De un lado el paraíso, el seno de Abraham, del otro lado el infierno. Y hasta el día de la resurrección de Cristo, Dios saca a todos esos santos desde Adán hasta la cruz para llevárselos al cielo, y de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Ya no bajamos ninguno de nosotros al Sheol, pero el Sheol sigue estando el lugar de la sepultura de aquellos que rechazaron el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, muy bien, regresamos a nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses, y dice la Biblia en el versículo 15 de nuestro capítulo 4 que Pablo continúa explicándoles: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Veamos el orden. Que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, vendrá el arcángel Miguel con todos los ángeles en el día que venga por nosotros Jesús, y se tocará una trompeta. Esta trompeta muchos han confundido con la séptima trompeta de Apocalipsis 15, donde se consuma la ira y donde comienza a decir el ángel: ahora han venido los reinos a ser de nuestro Señor Jesucristo, que es casi al final de la tribulación. Sin embargo, las trompetas del Apocalipsis son de juicio, y en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, las trompetas eran tocadas para reunir al pueblo. Entonces, cuando se juntaban casi 2 millones de personas en el desierto, pues Moisés no tenía Twitter ni iPhone. Imaginémonos reunir a todos los campamentos alrededor en el desierto, o mandar a alguien decirles: oigan, dígales que vengan mañana a las 7 de la mañana porque agarramos las cosas y levantemos las tiendas de campaña y nos tenemos que ir. Nos acaban de detectar que tal vez hay un enemigo. Entonces usaban trompetas el pueblo judío, y muchas veces tocaban el shofar. Hay aproximadamente varios toques de trompeta, pero las trompetas tenían 2 sonidos. Con el shofar había uno que hacía así, sin pararse, y ahí estaba diciendo: vengan pronto a reunirse al campamento alrededor de Moisés. Y el otro shofar hacía así, que era para que se reunieran para comunicarles algo, pero no era señal de alarma. Y cuando Pablo dice que al sonido de la trompeta, él tiene que usar forzosamente el concepto del Antiguo Testamento. Ahora, entendamos lo siguiente: ¿cuántas fiestas tienen los judíos? 7, pero no son de los judíos, son fiestas de Jehová. Levítico 23, son fiestas de Jehová que se las dio a los judíos para representar y ensayar la vida de Jesús y la forma en la que el calendario de Dios se iba a llevar a cabo. Cristo cumple la primera fiesta, que es Éxodo 12, la Pascua. Él era el Cordero de la Pascua. Vienen después los panes sin levadura, el perdón de los pecados. Número 3, la fiesta de los primeros frutos. Y número 4, Pentecostés, donde viene el Espíritu Santo, nos une al cuerpo de Cristo y nace la iglesia. ¿Cuántas fiestas llevamos? 4. ¿Cuántas faltan? 3. Se tienen que cumplir. Y las 7 fiestas representan todas a Jesucristo. La próxima se llama Rosh Hashanah, que se celebra entre el mes de septiembre y el mes de octubre, y se conoce también como Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Y es la única fiesta que nunca se sabe el día y la hora de cuándo va a ser. ¿Coincidencia? No estamos diciendo nada. No me crucifiquen todavía. Es la única fiesta donde varía el día y la hora. Todas las demás tienen un calendario perfecto, porque comienzan en el mes de Tishri, que es septiembre, octubre, del calendario que estamos viviendo tú y yo, gregoriano. Inmediatamente viene, después de las trompetas, Yom Kippur, la expiación, donde ya las trompetas suenan y Dios llama al arrepentimiento a Israel. Y después la última fiesta, Zacarías capítulo 14, que vamos a celebrar el milenio, judíos y cristianos, que se llama el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que dura más de una semana, cantando, alegrándonos, todo, ¿verdad? Porque es la celebración de la victoria de Cristo y de que viviremos y reinaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, la aproximación de la fiesta de las trompetas nos hace una relación muy cerca al rapto de la iglesia. Es posible que pueda ser en ese tiempo el rapto de la iglesia. ¿Es posible? Por favor, abren los oídos. Por la aproximación que tiene y porque se tiene que tocar la trompeta, ¿qué otra trompeta hay? No hay ninguna otra trompeta en el Antiguo Testamento para que se califique como la última
trompeta. Y si hay una, es la última, tiene que haber una anterior y otra anterior y anterior. ¿Y cuántas trompetas se sonaban? Casi 100 en el Antiguo Testamento. Esta sería la cienava, la trompeta del arrebatamiento de la iglesia. Ojalá Dios quiera, oremos, que sea en este tiempo en que nos vayamos. Y no estoy diciendo que en el 2023 diga el hermano Alducin que viene Cristo. Que Dios los perdone. Ahora hay una pregunta muy importante ante todo esto, que estoy seguro que les va a interesar. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿Nos pareceremos a Rambo? ¿O las mujeres a Madonna? ¿De 30 años? ¿De 40 años? Si los niños que mueren seguirán creciendo en el cielo o aquí en la tierra, porque realmente el cielo va a estar aquí en la tierra. Aquí va a ser, se va a restaurar el mundo, cielos y nuevas tierras van a ser, pero aquí va a estar el cielo. El tercer cielo va a desaparecer. El tercer cielo es temporal. Dios habitaba antes de la creación en la eternidad. Cuando Dios creó el tiempo, el espacio y la materia, Génesis 1:1, Bereshit ha Jehová bara a Amashin a Eretz, en el hebreo, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí fue cuando comenzó el tiempo, el espacio y la materia, y esto lo confirma la física. El primer versículo de la Biblia está respaldado por la física, porque están de acuerdo que esto fue lo que comenzó. El tiempo no puede existir sin el espacio, ni el espacio sin la materia. Entonces Dios crea el espacio, el tiempo y la materia y la dimensión en la que vivimos. A nosotros nos pone en 4 dimensiones. La cuarta dimensión la descubrió Einstein, que es el tiempo. Cuando Einstein descubrió la teoría de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ahí entró el tiempo y lo aceptaron los físicos nucleares, los físicos cuánticos, para aceptar que el tiempo es una dimensión y que el tiempo finalmente no existe. Es algo completamente que no se puede definir, porque el tiempo no es igual aquí que en Marte o que en Júpiter. Nos vamos en una nave a Marte y allá pasan 15 años, regresamos a la Tierra y tu esposa te dobla de edad. Ya comenzaron las risas, ¿verdad? me quiero ir a Marte, ¿no? Entonces, el tiempo es relativo y lo descubrió Einstein, y esta es la razón por la cual Einstein, al postular esta teoría de la relatividad, estableció lo siguiente. Señores físicos, matemáticos que nos visitan y nos escuchan, Einstein descubre que es imposible la conquista del espacio por 2 elementos, la velocidad y el tiempo. La velocidad viaja a 300,000 kilómetros por segundo y la estrella más cercana tardaríamos, ¿verdad?, 100 años en llegar con ella a la velocidad de la luz. El tiempo, la velocidad y el tiempo, que es diferente, que no podríamos jamás, han sido tonterías de que vamos a poblar Marte y la Luna, porque en ningún planeta, en ninguna galaxia existe ni el agua ni el aire. Y aun cuando existiera, ¿cuántos viajes estaríamos tratando de hacer para poder ir y regresar? Ahí está 1 litro de agua, me regreso a la Tierra por más. Ahí está un poquito de aire, escafandras. Y otros están tan tontos y tan locos que quieren ir a la luna de miel. O yo prefiero Cancún, la Riviera Maya, ¿verdad? Imagínate con la escafandra no puedes ni siquiera besar a tu esposa. Bueno, así está el mundo. Entonces, ¿qué cuerpo vamos a tener cuando resucitemos? Esto es muy interesante y lo encontramos claramente en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también estamos esperando no al anticristo, estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará o cambiará de forma el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea nuestro cuerpo semejante o igual al cuerpo de Cristo cuando fue glorificado.
Muy bien. Si nuestro cuerpo va a tener las mismas características de Cristo cuando resucitó, ¿cómo será? Bueno, vamos a retroceder en el tiempo. Y cuando Cristo muere en la cruz, derrama toda su sangre. Levítico 17, la vida de la carne está en la sangre. Al derramar la sangre, derramó su vida. ¿Me van siguiendo? Fue su vida la que derramó en la cruz. Cuando Juan se acercó a la cruz, el apóstol Juan, y el centurión romano agarró la lanza y le atravesó el costado de izquierda a derecha a Jesucristo, le atravesó toda esta zona, ¿verdad?, que cubre el pericardio, que es una zona que protege el corazón. Y Juan se acerca y escribe en su evangelio Juan: vi salir una gota de sangre con agua. Así está escrito en la Biblia, en el evangelio de Juan. Vi salir, dijo Juan, sangre con agua. De acuerdo a la cardiología moderna, cuando se mezcla la sangre con el agua, implica rotura del pericardio, que es la capa que cubre al corazón. Entonces, esto da testimonio y contradice, ¿verdad?, lo que hay muchas sectas, que Cristo estaba vivo cuando lo bajaron. La misma evidencia científica 2000 años después, que Juan ni se imaginaba qué significaba la sangre mezclada con el agua, da testimonio que realmente Jesús murió en esa cruz. Cuando el centurión le atraviesa todo el pecho para cerciorarse, porque estaba escrito que al Mesías no se le iban a romper los huesos, ya que en la crucifixión todas las víctimas, cuando llegaban los soldados expertos en la muerte de las víctimas y veían que todavía estaba en la cruz respirando, les rompían los meniscos de las rodillas para que se colgara el cuerpo y murieran asfixiados. Porque si bajaban a alguien de la cruz, los romanos, y estuviera vivo, ellos eran condenados a muerte. Entonces el centurión, de una forma soberana de Dios, no le rompieron las piernas a Jesucristo, pero dijo: por si aquello de que no está muerto, le meto la lanza. Y aquí ya no puede haber ninguna cosa de que esa persona sigue viva. Entonces, esto nos muestra que nuestro nuevo cuerpo no tendrá sangre. Número uno, el cuerpo resucitado ya no va a funcionar anatómica ni fisiológicamente con sangre. Actualmente es la sangre la vida del cuerpo. Cualquier enfermedad se encuentra actualmente en la sangre, se detecta en la sangre, en las plaquetas, en los eritrocitos, en los linfocitos, etcétera, etcétera, etcétera. Número dos, Cristo se aparece a los discípulos escondidos en un cuarto, sabiendo que tal vez los romanos los perseguirían ahora a ellos. Y ahí se encontraba Tomás, el Dídimo, el agnóstico, el que decía: no, si yo no pongo mis manos en sus manos y en su mano en el costado donde salió la sangre, yo no voy a creer. Era una clase hay muchos cristianos que todavía siguen siendo agnósticos, que necesitan milagros para poder convencerse que Cristo vive. Entonces Cristo atraviesa la pared y sucede algo inexplicable físicamente con nuestras leyes actuales. Cristo le dice: Tommy boy, come here. Tomás se queda así y se acerca con Jesucristo. Y lo primero que Jesucristo le dice a Tomás enfrente de todos los demás: pon tus manos en mis manos y mete tu mano en mi costado. Y cuando Tomás pone las manos en las manos de Cristo, no atraviesa la mano de Cristo ni el costado de Cristo. No era un espíritu, no era un fantasma, estaba tocando algo sólido. Y tocó las manos y el costado de Cristo. Según tercera experiencia, nuestro nuevo cuerpo glorificado igual al de Jesucristo ya no estará conformado con la materia molecular que tenemos actualmente. Cristo tenía un cuerpo
que podría atravesar la materia y al mismo tiempo adquirir la solidez de la materia y desaparecer y atravesar los átomos y la materia molecular que forma el mundo que nos rodea. Y finalmente el cuerpo de Cristo, cuando se apareció en Emaús a 2 discípulos, no estaban pidiendo macochongo. Bueno, ustedes, lo voy a llamar pozole, en México es pozole. Mejor, Alan, pozole. Entonces, se aparece Cristo y los discípulos no lo reconocen, pero los acompaña Jesús y les pide un pescado y miel. La constitución física del cuerpo glorificado de Cristo, que podía materializarse, desmaterializarse, sin sangre, podía también adquirir alimentos sólidos y líquidos también. Seguiremos comiendo en la otra vida. Sancocho, pozole vamos a seguir comiendo en la otra vida, lo que sea que vayamos a comer, pero nos muestra claramente con estas características que nuestro cuerpo en la otra vida mantendremos la conciencia, sabremos quiénes somos, posiblemente reconozcamos a muchos en el cielo. Todo aquello que hayamos perdido en la tierra, tu perro Fido, o tal vez tu exesposa o tu hijo, que no se convirtieron, la Biblia dice que nuestra memoria será borrada en el libro de Isaías. Dios no puede permitir que una persona glorificada esté en el cielo extrañando. Ay, pues se acerca Jesús, ¿cómo te sientes? Ay, hubiera querido que mi perro estuviera conmigo, Señor, o que mi hijo estuviera conmigo. Todos estos recuerdos serán completamente erradicados, porque nuestros sentimientos serán completamente cambiados, nuestras emociones también. Así que preparémonos para recibir al Señor muy pronto en el aire y poder descansar y saber que está preparado para nosotros un reino, una casa. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Gracias, Señor, por tu palabra. Y si yo vengo, dijo Jesucristo, os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Porque el Señor mismo vendrá. Y dice Pablo, el rapto era un misterio, porque no era conocido en el Antiguo Testamento. Fue una doctrina que se le reveló exclusivamente al apóstol Pablo. Y Pablo lo dice, ¿cuál es este misterio? Que seremos transformados en cuestiones de milésimas de segundos para poder estar con el Señor. Señor, esperamos este momento glorioso y nuestra palabra y nuestra voz y nuestro espíritu, nuestro corazón dice, ven Señor Jesús. Y todos los que tengan hambre y sed de la eternidad, vengan y beban del agua de la vida gratuitamente, en el nombre de Jesús. Amén. Causas de problemas matrimoniales. Ahora, muy bien, vamos a comenzar desde la A hasta la Z para identificar la causa de un problema. Tenemos primero que decidir si se trata de un error, de un pecado voluntario o de el fracaso de desobedecer la palabra de Dios.
Al hacerlo, vamos también a tener que reconocer que si la Biblia llama a una práctica pecado, sería equivocado llamarlo de otra manera. Rápidamente, el alcoholismo no es una enfermedad, el homosexualismo no es una enfermedad, son pecados. Entonces no confundamos usando los términos que el mundo les ha aplicado o debilidad de carácter a lo que la Biblia llama pecado. Por ejemplo, llamar al pecado debilidad, enfermedad o falta de madurez, o usar otros términos psicológicos o sociológicos que deforman o disimulan su verdadera naturaleza, es completamente descarriarse uno mismo de la verdad de lo que la Biblia nos enseña. Las palabras, nos dicen los expertos en semántica, son signos o postes que nos pone Dios de lo que significan las cosas. Si se etiquetan las cosas que son pecado con otra naturaleza, con un poste, como por ejemplo hace algunos años la Asociación de Psiquiatría en California comenzaron a decir que el homosexualismo era una enfermedad. Muy bien, si es una enfermedad, que te la cure un médico, y no hay ninguna medicina para eso. Pero si les decimos es Jesucristo, pueden ir a la cruz. ¿Ven la diferencia? Si le decimos un alcohólico, porque en Alcohólicos Anónimos les dicen que es algo enfermo y que toda la vida van a seguir siendo enfermos. Y no hay ninguna esperanza entonces para una persona, porque no, yo soy alcohólico hasta que yo me muera. Pero si le decimos al alcohólico, es Jesucristo la respuesta, lo podemos llevar a la verdadera cura y a la verdadera medicina. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Por ejemplo, ya vimos, ¿verdad?, la conducta homosexual como enfermedad. No es ninguna enfermedad. La Biblia le llama y usa dos términos. Uno es abominación y la otra es algo digno de muerte. Veamos estos términos usados en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, y a continuación lo explicaré. Dice Levítico 18, 22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Esta palabra toeva en el hebreo significa detestable y algo que contamina. Por ejemplo, en la iglesia, la organización que tenemos nosotros, tenemos homosexuales, tenemos lesbianas y son bienvenidos porque la iglesia es un hospital. Muy bien, muchachito, ¿verdad? Qué bueno que vienes a identificarte, que eres gay o que eres homosexual o como le quieras poner de nombre. Sin embargo, te vamos a decir, ¿verdad?, que durante 6 meses te tienes que discipular y en los campamentos de jóvenes no te vamos a permitir ir. Mucho menos que seas maestro de la escuela dominical, porque son personas que tienen necesidad de una restauración y no se logra de la noche a la mañana. Decía, por ejemplo, David Wilkerson, uno de los más grandes hombres de Dios del siglo pasado, él fundó lo que se llama Reto a la Juventud, que lo formó con Nicky Cruz, cuando Nicky Cruz, jefe de las pandillas Mau Mau en Nueva York, fue este pastor David Wilkerson. Nicky Cruz se convirtió siendo el jefe de la pandilla más feroz de Nueva York y de los barrios más de Nueva York, y de ahí sacó un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Y David Wilkerson considera el siguiente: de los 30 años para adelante, un homosexual tiene el doble de esfuerzo para rehabilitarse. Antes de los 30 hay una grandísima probabilidad de una rehabilitación más rápida. A los 40 es 3 veces más difícil y de los 50 para adelante es 5 veces más difícil rehabilitar a una persona que ha hecho un hábito, no de una enfermedad, sino de un pecado. Dice Levítico 20, versículo 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, es abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Recordemos algo, el contexto de los mandamientos de Dios dados en muchas partes en el Antiguo Testamento, tenemos que recordar el grupo de personas a quien Dios se dirigió. Aquí tenemos un grupo de personas
que está sacando Dios y lo está llevando por un desierto, y lo que tienen que cuidar este grupo de personas es cuidarse, purificarse lo más que puedan antes de entrar a la tierra prometida. No lo está diciendo a una grande nación. Entonces, si hay un homosexual en este grupo de personas, es tan peligroso que este muchacho va a contaminar a uno o dos muchachos. Esto es inevitable, porque tarde o temprano se va a acostar con uno o con otro, ¿verdad? Y le va a brincar en la noche o a la semana, y sin que nos demos cuenta, ya en la congregación hay 3 o 4 homosexuales. Hay un ejemplo muy grande que acaba de suceder, lo puedo mencionar porque es del conocimiento público, con el grupo de Hillsong, que fue un grupo precioso, una música lindísima de Jesucristo, pero de repente, allá en Australia, comenzaron a permitir que dentro de la banda de los músicos se subieran homosexuales, y que homosexuales dirigieran también la alabanza. Entonces, a los 6 meses se descubre que 2 de ellos ya se habían casado, y era una organización que está representando a Jesucristo. ¿Qué pasó con los líderes? Pues al ratito cayó uno, cayó otro, etcétera, etcétera, y se hizo un desbarajuste por todos lados. Claro que todavía sigue, ¿verdad?, esta organización. En muy pocas, casi han renunciado todos los pastores de la mayor parte de las naciones. Hay algunos que son honrados. Brian Houston, que fue el fundador, es un hombre de Dios, con su esposa, ya lo exoneraron, ¿verdad? Me equivoqué, pero desgraciadamente no previmos que cometimos un grandísimo error. Mientras se curan, tenemos que excluirlos, porque contaminan. Una mujer lesbiana también, ¿verdad? Una mujer que es lesbiana, bien para acá las jovencitas, y sin que se dé cuenta comienzan a tender una red, y al ratito caen también en el lesbianismo, porque contagia, es radiactividad. Entendamos que es por eso que la Biblia le llama pecado. Y cuando es pecado, no hay ninguna medicina más que la sangre de Jesucristo. Ningún sistema, ningún psiquiátrico, ninguna clínica, nadie puede sanar el pecado. Sino, ¿para qué Cristo muere en una cruz? Fue el desperdicio más grande que hizo Dios al permitir que su Hijo pagara. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque no hay otra medicina más que la muerte de Cristo en esa cruz. Sin embargo, cuando le llamamos pecado a la homosexualidad o al alcoholismo, les podemos señalar la cruz, a Jesucristo. Por lo tanto, es muy importante dar a los problemas matrimoniales la etiqueta que la Biblia les da. Las otras etiquetas mienten respecto a los problemas, y de manera inevitable nos van a llenar o a llevar a soluciones falsas. Los que reemplazan la palabra pecado por etiquetas modernas, es posible que piensen que es bondadoso hacerlo. Ay, pues para que no se sienta tan mal, pero hacerlo es completamente lo opuesto. Veamos lo que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 le recomienda a su discípulo más cercano llamado Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si alguno quiere enseñar otra cosa o no se conforma a las palabras y a lo que Dios le llama pecado, es una persona o envanecida o corrompida que se ha puesto en un rango más alto que Dios. Y es cuando tenemos que tener cuidado, porque estamos rodeados, ¿verdad? Desde que entró la psicología clínica, ¿verdad? No, pues esa persona, y ahí me daba pena ir a muchas naciones y los pastores llevaban a las ovejas al psicólogo, al psiquiatra,
en lugar de enfrentar el problema como la Biblia lo enfrenta. No, pues tiene un problema, les recomiendo que vayan al psicólogo o que vayan al psiquiatra. Y salen, ¿verdad? Pues con pastillas tranquilizantes, salen ya, ahora sí que como drogadictos, y jamás puede ningún ser humano curar el pecado de nadie. Solamente, repito y enfatizo, la sangre de Jesucristo. El llamar al alcoholismo una enfermedad es quitarle toda la esperanza a una persona alcohólica, porque no hay píldoras que curen esa enfermedad. Pero si se le llama pecado, tal como la Biblia lo dice, entonces hay una verdadera esperanza para este tipo de personas, porque Cristo vino a eso. Vino a librarnos del pecado y del poder del pecado. Veamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, lo que Pablo le escribe a esta iglesia que ayer vimos, que era una iglesia degradada moralmente, una iglesia que había de todos los pecados posibles, herencia de los griegos, etcétera, etcétera, porque los griegos adoraban el cuerpo, los griegos fomentaron el homosexualismo como ninguna otra civilización en la historia, y que los romanos la heredaron. Casi todos los césares romanos eran homosexuales, eran pansexuales, bueno, eran lo peor, ¿verdad? Y dice en 1 Corintios 6, versículo 9, vean qué palabras más preciosas y de advertencia también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. O sea, el fornicario en la Biblia es la persona que usa el sexo fuera del matrimonio. O sea, una pareja de jóvenes que tienen relaciones sexuales están fornicando. Una persona homosexual es un fornicario, una lesbiana es fornicario, una persona que tiene relaciones con un niño es un perverso. Ya todavía desciende un grado 5 veces más bajo que cualquier nivel de degradación moral, porque es la peor perversidad que puede existir, meterse sexualmente con un niño. ¿No saben ustedes? O sea, si no lo saben, van a saberlo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Escuchen el versículo 11. Y esto eran algunos. Las iglesias son puros ex. Aquí somos puros ex. Aquí nadie era San Pablo, ni San Gelatao, ni Santa Rita de Casia. Todos nosotros en las iglesias somos personas que venimos lastimadas, heridas de un pasado que todos tenemos que cargar con él, hasta que llegamos a la cruz. ¿Qué es la iglesia? Es el hospital donde todas estas cosas, tu borrachera, tu fornicación, tu altura, comienza el Espíritu Santo en la medida que tú le permites a sanarte. Eso es lo que es la iglesia. Entonces no solamente venir aquí, pararte y oír y de lunes a viernes portarte igual. Tú tienes que tomar ya el hábito de leer diario la Biblia, tener tus devocionales, consagrarte a Dios, adorar a Dios, y cada vez que pecas, venir a la cruz, Señor, la regué, volví a derramar la leche otra vez anoche, y le volví a gritar a mi esposa, y vi a esa mujer, ya tengo una mujer aquí en mi mente hace 3 días, Padre, te pido que la sangre de Cristo, renuncio a seguir pensando en esa mujer, renuncio a seguir pensando en ese hombre. Cuando Dios ve esta decisión deliberada, voluntaria en nosotros, nos ayuda. ¿Por qué? Porque estás siendo una persona honesta delante de Dios. El que esconde sus pecados no prosperará. Discierne inmediatamente cuando hay algo que te está molestando en tu vida. Ven corriendo a la cruz antes de que comience a hacerse un hábito y el hábito acabe formando tu carácter. Y mientras más tardas en deshacerte de esa maldición, porque son maldiciones que van a impedir que prosperemos, más difícil será quitarlo de tu vida. Veamos en Romanos capítulo 6, versículo 12 en adelante, lo que dice también el apóstol Pablo acerca del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en todos sus impulsos desordenados.
que se tradujo concupiscencias. Notemos en primer lugar que el pecado es como un rey. Cualquier cosa que entre a tu vida sin que te des cuenta, ya no eres tú el que gobiernas. Ya hay una fuerza maligna dentro de tu vida que te está dominando, como la pornografía, la gula, la borrachera, la homosexualidad. Son fuerzas internas que sin que nos demos cuenta nos comienzan a... ¿Quién es un rey? Es una persona que gobierna, que tiene súbditos, que tiene autoridad y que se le tiene que obedecer. Y así le llama el Espíritu Santo al pecado, como un rey. Y se nos manda, ¿qué cosa? Que no lo obedezcamos. Te levantas a las 9 de la noche, quiero pizza. No, qué pizza ni qué nada. Me voy a dormir y te va a costar y te vas a dormir. Y al otro día, quiero pizza a las 11 de la noche, no le doy. Y comienzas a tu cuerpo a sujetarlo y no es mi cuerpo el que me da las órdenes, ahora va a ser mi mente con el poder del Espíritu Santo. Y a los 4 o 5 días que le diga, cállese y no le voy a dar postre en la noche, se convierte en un hábito y he roto esa maldición. Voy caminando por la calle, estoy acostumbrado a ver a las mujeres por aquí, no la veo. Y no veo esto. Y veo la televisión y le cambio de canal. Y cuando lo repites, Dios el Espíritu Santo en tu vida ve que tienes la intención, no quiero pecar, porque hay la voluntad, y le vuelves y le cambias, a la semana, tu mente se levanta una fortaleza contra las tentaciones de Satanás. Nadie cae en adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Ya tienes 1 mes, 2 meses mirando a una mujer o a un hombre, todo comienza a crecer, y cuando te das cuenta hay un monstruo dentro de ti. Se convirtió en un rey porque no quisiste obedecer a Dios. Obedeciste tus impulsos desordenados que luchan en contra de la voluntad de Dios. Dice el versículo 13, ni tampoco presenten vuestros miembros, o sea, mis órganos sexuales, mis brazos, mis piernas, mi cabeza, eso es lo que son miembros. No presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué usa el pecado? Usa mis ojos, usa mis oídos, usa mis brazos, usa mis piernas, mis órganos sexuales, mis pensamientos. El pecado tiene que usar al cuerpo como su instrumento. Nuestro cuerpo es el instrumento a través del cual pecamos. Pecamos con los ojos, oyendo conversaciones feas, viendo cosas feas, vulgares, inmorales, etcétera, etcétera. Caminando en lugares donde no debo entrar. No debo entrar a una discoteca, no debo entrar a una casa de prostitución. No voy a entrar cuando mis amigos están burlándose de Dios, etcétera, etcétera. Mis brazos, ¿verdad? No voy a tocar a una mujer. Nosotros en Vida Nueva para el Mundo tenemos una ley en los pastores. Nosotros no le damos consejería a ninguna muchacha joven. Hermano pastor, ¿me da consejería? Le hablo a mi esposa y si mi esposa no está, no te puedo dar una consejería. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Hay hermanas también, ¿verdad? Que llegan, pastor, no, hermana, no se me acerque. No me chille a su esposo o a su mamá. ¿Por qué? Porque comienza el contagio y comenzamos a sentirnos y sin que nos demos cuenta, caemos. Somos hombres igual que ustedes y tenemos que poner reglas y tenemos que poner cercos porque no podemos jugar. ¿Quién jugará con una brasa caliente y la avientas y vas a acabar quemando? Cualquiera que siga mirando a una mujer y la sigues mirando, vas a caer en adulterio tarde o temprano. Porque estás jugando y creyendo que puedes vencer. No es cierto, el espíritu está presto, la carne es más débil de lo que nos imaginamos. Nadie es invulnerable al pecado. Tenemos que poner cercos y cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que vemos, lo que leemos, lo que observamos, si queremos fortalecer interiormente nuestra alma y luchar contra el pecado. Dice el versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no te tiene por qué dominar, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia.
Ahora, antes de que fuéramos nosotros cristianos, yo me acuerdo, mi padre se murió porque se fumaba 3 cajetillas de cigarros delicados sin filtro. Pobrecito, se murió en 1970, en aquel tiempo no había la información que tenemos de la fumar. Se desayunaba una taza de café así, con 3 bolillos. Y el pan blanco te sube completamente todo aquello que va y favorece la diabetes. Entonces el pan blanco, elimínalo completamente de tu dieta. Trate de buscar pan integral, no tomar refrescos, nada de lat, etcétera, etcétera. Mi padre se muere a los 52 años con 4 ataques al corazón de arteriosclerosis. Me impactó tanto la muerte de mi padre porque era un hombre casi 1,90 de estatura, muy fuerte, etcétera, etcétera. Y engordó, y cuando se dio cuenta estaba bien gordo. Y le encantaban las quesadillas y las grasas y no había tanta información. Y lo tronó, ¿verdad? Se le llenó la sangre de colesterol. Y se muere de arteriosclerosis. Y ahora tenemos muchísima información porque Dios quiere que la generación que lleguemos al final, lleguemos saludables, lleguemos con energía. Nos quiere amar, Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que podamos realmente presentar fuerzas. No podemos presentar fuerza al pecado sin energía. Y si tenemos debilidades en nuestra carne, es más difícil obedecer a Dios. Tenemos que disciplinar nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre. Veamos en 1 Corintios capítulo 9. Pablo, usando el ejemplo de los atletas de Grecia, porque él vivió en esa época, usando esta analogía, dice 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha, de todo, ¿qué cosa? ¿Recuerdan ustedes el último campeonato de fútbol en Sudáfrica? Brasil, todo en aquel tiempo jugaba Ronaldinho. De acuerdo a mi consideración, Ronaldinho ha sido el jugador de soccer más impresionante de toda la historia, más que Messi, más que Ronaldo, más que Beckham, más que todos. Era un mago, era un muchacho impresionante. Fue el maestro de Messi precisamente Ronaldinho. Y Messi lo sigue queriendo muchísimo todavía a Ronaldinho. Bueno, en el campeonato de Sudáfrica, el entrenador de Brasil fue un entrenador, como deben ser los entrenadores, enérgicos. Y les tienen prohibido, por lo menos una semana antes, no tomar, no irse a una fiesta, acostarse a las 9, 10 de la noche, etcétera, etcétera. Ronaldinho, pues, como todos los grandes astros de cualquier cosa, se le subió a la cabeza. Y se fue a una casa de un prostíbulo, Ronaldinho, a acostarse con 2 o 3 mujeres. Regresó como a las 5 de la mañana, quiero entrenar, y le dijo al entrenador, no juegas en el campeonato. ¿Qué no sabe qué hizo Ronaldinho? Serás hijo del que tú me digas, no juegas en el campeonato. Y Ronaldinho desde ahí comenzó a bajar, se levantó un poco, vino a México a jugar, etcétera, etcétera, pero ya nunca en su vida volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Todo atleta, todo el que lucha, se abstiene de todo. Tú no puedes ser boxeador y al otro día pelear contra no sé quién y cenar pizza o medio kilo de helado. Ni tampoco tener relaciones con tu esposa para que la energía la guardes en tu pelea de box. Uno que es atleta, uno que entra en este campo, de todo se abstiene. Y el entrenador, si ve que algún jugador, algún boxeador, algún deportista, beisbolista, lo que sea, no se acepta las reglas, lo eliminan del partido. Porque tiene que haber disciplina en sus cuerpos. Y dice Pablo, unos para recibir una corona corruptible, pero otros una incorruptible. Y todos los atletas que llegaban por aquí, ¿qué es lo que les dan de premio? Una coronita de hojas que le ponían aquí, en un estrado que se llamaba el bema, o el tribunal de los jueces, y ese era el premio. Todo lo que hicieron, los esfuerzos, los sacrificios, la dieta que tuvieron, para que les pusieran una cochina corona de hojas que a la semana se les echaba a perder. Y nosotros no estamos buscando una corona de esas, sino una incorruptible. No tenemos idea de los premios que Dios tiene guardados cuando nosotros le obedecemos. Y miren lo que dice a continuación. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahora vas a ser mi esclavo. Me engañaste, ¿verdad? Y que fumar, y que emborracharme, y que por acá, y que ver, pues ahora no. Mi mente la voy a fortalecer y mi cuerpo va a ser mi esclavo. Antes de ser cristiano era al revés. Mi cuerpo me daba órdenes y obedecía lo que mi cuerpo me pedía. Le dábamos gusto a los placeres del cuerpo, porque éramos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Dios infunde un poder que se llama el Espíritu Santo entre nosotros, para que el Espíritu comencemos a desarrollarlo entre nosotros a través de la palabra y de la comunión con Él. Y mientras más estamos en el Señor, más fuerte y más fuerte nos quiere volver el Señor, hasta volvernos guerreros gigantes, donde ya mi cuerpo es una fortaleza y ya es más difícil que caiga en la tentación que en cualquiera que sigue obedeciendo los deseos y los placeres de su cuerpo. Estamos en una guerra, cristianos. Esto no es un chiste. Y la batalla y lo que está de por medio es tu alma y la vida de tu familia y de tus hijos. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y miren lo que dice Pablo. No sea que Pablo, el más grande misionero y cristiano después de Cristo en la historia de la cristiandad, dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido grande predicador, heraldo, yo venga a ser eliminado. No significa que va a perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Significa que Dios te puede decir, ya no te uso. Sigues siendo un cristiano, ya no tienes poder, ya no ganas las almas, ya no tienes una pasión por la verdad, todo lo haces ya mecánicamente, te has vuelto un religioso. ¿Por qué? Perdiste las ganas, ya no disfrutas la Biblia, no disfrutas ya nada en la vida. Simplemente, ¿por qué? Porque Dios no te usa. Dice Pablo en otra parte de la carta a Timoteo, en un fregadero, en una cocina de una señora, hay vasos sucios y hay vasos limpios. Viene alguien a mi casa, dice Pablo, y pues le voy a dar un vaso sucio y ponerle ahí cualquier cosa y dar. No, uso los vasos limpios. Los que están sucios están en el fregadero esperando ser lavados, y hasta que no sean lavados no se pueden usar. Y dice Pablo, así son las vidas de ustedes. Cuando Dios quiere usar a alguien, ¿a quién va a buscar? ¿A quién va a usar? Para hablar a tu mamá, para hablar a tu primo, para convencer a un homosexual, para que, ay hermano, venga a orar al hospital por mi enfermito y mándele un recado que se sane. Y usted, hermana, ¿qué no puede ir usted y darle el testimonio y darle el plan de salvación? Es que no puedo. ¿Por qué no puede? Porque está sucia seguramente. Dios usa instrumentos limpios, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Santifíquense para que nos convirtamos en instrumentos útiles para Dios. Muy bien. Vemos entonces claramente que cuando Alcohólicos Anónimos le dice a sus seguidores que tienen que recordarse cada día, durante el resto de su vida que son alcohólicos, no se les ofrece ninguna esperanza. Pablo, en el pasaje que leímos, les asegura a los homosexuales, a los borrachos, que esto algunos eran antes, pero que ya no lo son. Ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Jesús. Es posible, les dice Pablo, dejar de ser homosexual, dejar de ser borracho, dejar de ser borracho, parrandero y jugador, y pasar a ser una persona diferente. 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Solo en Cristo hay la posibilidad de convertirnos completamente en nuevas personas. Ahora bien, en el origen del matrimonio ya hemos visto que el matrimonio es de origen divino. Ningún juez, ningún politólogo, ningún psiquiatra, ningún antropólogo, paleontólogo, arqueólogo, nadie puede atreverse dentro de la humanidad, en los aproximadamente 6,000 años de historia que tenemos, de poder decir qué es el matrimonio. El matrimonio es de origen divino, porque fue formado como la primera institución.
El propósito del matrimonio es muchas veces para combatir la soledad. Lo vamos a ver aquí en unos momentos. Uno de los más grandes enemigos del el ser humano, yo lo consideraría el más grande enemigo, es el ego. El egocentrismo. Veamos a los niños. ¡Tom! ¡Es mío! Y les das los 3 juguetes y el mío. No lo quiero ahorita. Y comenzamos a ver ya un impulso en los bebés, aunque son inocentes del pecado, que nacemos como la maldad, como dice el Salmo 51, en maldad fuimos concebidos. Y nunca le enseñamos a los niños a portarse mal, les enseñamos a portarse bien, porque la maldad ya la traemos desde que nacimos. El pecado entró como una herencia desde Adán a todos nosotros. Por eso el pecado tiene que ser borrado con la sangre de Cristo y no con nuestras buenas obras. Tú puedes ser una buena persona y construir asilos y orfanatorios y regalar dulces a los pobres. Sin embargo, si mueres en pecado te condenas, porque no puedes llegar al cielo y decirle: Pedro, gracias por dejarme entrar, mira los asilos que hice y las iglesias, el dinero que di, etcétera, etcétera. Y Pedro te va a decir: ¿sabes qué? Te da una patada, te vas allá abajo al infierno. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, es por la sangre derramada en la cruz. Si fuera por las obras, Dios nos hubiera dicho: miren, mis chiquitines, cada quien siga su religión, cada quien pórtese bien y nos vemos allá arriba. Pero Getsemaní nos habla que esto no fue así. Jesús cae de rodillas y se va a enfrentar en horas, a las 9 de la mañana que lo colgaron hasta las 3 de la tarde, en que en esas 3 horas se iba a separar de su Padre. Y Jesús clama y grita: Padre, no hay manera de que pueda evitar atravesar lo que voy a atravesar, beber esta copa. 3 veces le dijo Cristo al Padre: no hay otra manera. No habrá manera que venga el arcángel Miguel y él pague por los pecados, o que algún papa los perdone, o que le recen a algún santo, o que siga una buena religión. Y el Padre cerró completamente y le contestó: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Solamente en la cruz tenía que morir un Dios y un hombre, porque ningún hombre puede perdonar pecados a nadie. Solo Dios perdona pecados. El que estaba en la cruz tenía que ser Dios, pero tenía que ser un hombre para identificarse con nosotros por el pecado hereditario de los primeros padres de Adán. No hay manera, otra manera más que la cruz, de acuerdo a Dios. Si tú quieres inventar tu manera de llegar a Dios, esa es tu manera. Y eso es la soberbia, que somos nosotros los que dictamos cómo llegar a Dios. No, la Biblia nos dice que Él pone y Él ha establecido los términos para llegar al cielo. ¿Los aceptas o te va a rechazar como Caín? ¿Se acuerdan de Caín? Génesis 4, se acercó a Dios ¿con qué? Te traigo mi pichoncito y te traigo mi becerrito y te traigo lo mejor de mi huerto. Y Dios le dijo: no lo recibo. ¿Por qué? Porque tu hermano me trajo la sangre de una oveja. Desde el principio se establece que tiene que haber un sustituto para pagar tus pecados. Las obras no sirven. Las obras vienen después de que hemos recibido a Cristo, pero no para recibir a Cristo. Vienen como resultado de tu salvación y no como el medio para que tú te salves. A la cruz, la cruz es esto, yo tengo que llegar a la cruz. Señor, gracias porque, mira, no soy tan malo, ¿verdad? Y no he sido adúltero, como las prostitutas, ni borracho, ni parrandero, ni jugador. Yo no puedo venir a la cruz y ofrecerle nada a Dios más que en esta mañana: Señor, ten misericordia de mi pecador. No tengo, Señor, nada que ofrecerte. Soy un miserable pecador. Ni nada de lo que he hecho te va a satisfacer. Creo que tú en la cruz pagaste por mis pecados. Y ahí es cuando Dios entra a tu vida, porque has reconocido que es por creer en el sacrificio y no por lo que hayamos hecho. ¿Cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones? Todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan que tienes que hacer algo para entrar al cielo. Que viernes primero en el catolicismo, ¿verdad? Ahora sale un santo,
el no comer carne en la Cuaresma, etcétera, etcétera. Que el Papa, hay una puerta en el Vaticano que dice que el que atraviesa la puerta tiene la salvación, Virgen del Socorro. Haz, pórtate bien, por aquí, por allá, haz estas cosas, haz. Y el cristianismo dice, ya Dios lo hizo en la cruz. No tenemos que ofrecerle nada a Dios, Él lo hizo en nuestro lugar, solamente tenemos que recibirlo. Y cuando lo recibimos, vivimos toda la vida humillados, porque sabemos que lo que somos, lo somos por su gracia, no por mérito. No hay nada de qué jactarnos caminando con Jesús. Entonces, esto es muy importante porque cuando nos casamos, es posible que alguien haya malentendido cuando hicimos los famosos votos en el matrimonio. Cuando una pareja, vamos a abordar el tema del egocentrismo, porque si el ego es el principal problema del matrimonio, Cristo vino precisamente a eso, a librarnos del ego. Y es en el matrimonio el gimnasio de Dios. Si hay algún medio a donde podamos ejercitarnos para cada vez matar más nuestro ego, es en el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando venimos a hacer los votos matrimoniales, tanto como si te diste cuenta o no te diste cuenta, se están prometiendo la pareja proporcionarse compañía el uno al otro durante el resto de su vida. Pero tenemos que observar esto con mucho cuidado, porque no estás prometiendo recibir compañía. De aquí en adelante, te prometo, me tienes que prometer que me vas a dar tu compañía. No. En los votos matrimoniales es, te prometo que por lo que me queda de vida, te voy a dar compañía. Es dar y no recibir. Si tú te casas y dices, es que Elizabeth Taylor, 9 matrimonios, la Chulis, la artista de cine, es que no he encontrado en ningún hombre lo que yo he estado buscando, el ego del tamaño de la Torre de Babel. Es que mi esposa no me da lo que yo quiero. Espérame tantito, es que no has entendido el matrimonio. Si tú sigues buscando de tu pareja que te dé, pues vives completamente en el trono del ego. Pero si te olvidas, y no importa si te da o no te da tu pareja, tú le correspondes y le sigues dando, como lo vimos ayer con las mujeres que están casadas con hombres que no son cristianos. En ese momento tu ego, sin que te des cuenta, tú te estás bendiciendo y estás siendo sanada. Estás siendo sanado. Y llega un momento en que ya es tan grande tu pasión, ¿verdad?, por la persona, y si él se comete adulterio, pues que se vaya el gavilán, si te deja, que te deja, pero tú sigues siendo feliz, porque en el matrimonio te libraste y comenzaste a sanar tu ego, y estás lista. Si quieres casarte con otro, con otra, estás perfectamente preparado para segundo o terceras nupcias, si es la voluntad de Dios, porque si no, el segundo matrimonio es peor, el tercer es peor, el cuarto vas a acabar en el psiquiátrico. El matrimonio no es un acto de amor en el cual una persona promete cubrir la necesidad del otro para toda la vida. Estoy prometiéndole a mi esposa que voy a cubrir sus necesidades sin condiciones ni estipulaciones. Esto quiere decir que cuando un marido le dice, se queja a su esposa diciéndole, no consigo lo que quiero en el matrimonio, sus palabras carecen de todo sentido común. Es mero egocentrismo. Se le tiene que contestar, usted, señora, usted, señor, no entró en el matrimonio a fin de conseguir algo para usted. El matrimonio y los votos que hizo fue para darle algo a su cónyuge. Es el secreto de la vida cristiana. De tal manera Dios amó que... Y eso que hizo Jesús en la cruz, darse en la peor crisis emocional, espiritual, de la tortura de los clavos y la corona de espinas,
se abandonó a sí mismo, porque cuando sufrimos nos victimizamos y nadie se acuerda de mí y nadie me viene a saludar y estuve en el hospital y no me visitaron, etcétera, etcétera, y nos concentramos en nosotros mismos. Es la reacción psicológica de un ser humano normal. Por eso los más grandes psiquiatras en Brasil, hay uno, se me olvidó el nombre, que examinó la vida psicológica de Cristo. Él no pudo ser un ser humano como nosotros igual, porque en la cruz nunca pensó en él. Y Juan, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. En los últimos momentos estaba pensando en los demás. Y no, ya me estoy muriendo, me las pagarás. No somos así, así somos. Al contrario, cada uno hace votos de dar todo lo que puede. Ese es el matrimonio, es el secreto. Y ya si te responde el hombre o no te responde, es problema de Dios y de ellos. Pero si ve Dios que tú eres una persona que estás entregando, está construyendo un guerrerazo Dios, una guerreraza Dios. Porque mientras más te das a los demás o en tu matrimonio, más bendiciones te da Dios durante toda tu vida. Por lo tanto, ¿verdad? La única cuestión es preguntarse, ¿estoy cumpliendo mis votos? ¿Para qué me casé? ¿Para recibir? Y si no, muchas personas dicen, bueno, pues estoy dispuesto a dar con tal de que reciba algo a cambio. Hágame el favor, Jesús, María y el burrito que los acompaña. Pues yo daré lo que sea si recibo algo a cambio. Es una persona centrada en su ego. Veamos en Filipenses capítulo 2 el consejo que recibimos de la Biblia. Y está de por medio la vida de Jesús. Jesús no solamente muere en la cruz, sino que vive una vida completamente libre del ego, para enseñarnos que es nuestro más grande enemigo. Dice Filipenses 2, versículo 3: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estímense unos a otros, cada uno a los demás, como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino también cada cual por los de los otros. Hay en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el igual ser a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está Jesús, el creador de los planetas, los sistemas, las galaxias, las hormigas, los seres humanos, los arcángeles. Y el Padre le dice al Hijo: Hijo, baja a ese planeta insignificante, casi de los más chiquitos que hay en el sistema solar, y vas a hacer esto y esto y esto. Y vas a nacer en un pesebre. El Dios creador del universo, con un papá que va a ser carpintero. Y vas a crecer entre pobres, menesterosos, y vas a hacer el bien, vas a sanar, etcétera, etcétera. No vas a tener nunca un cuarto ni un cojín donde acostarte. Vas a andar en el desierto, en los montes, con un grupo de hombres que te van a seguir, y les vas a enseñar todos los secretos que hay en el cielo, para que en la tierra puedan entender cuál es su propósito, por lo cual yo los creé. Y finalmente vas a abrir tus brazos en una cruz, y todos los que sanaste y todos los que los demonios que le sacaste te van a gritar: crucifícale. Los que te alabaron al entrar a Jerusalén: Hosana el que viene al rey David. En 5 días te van a crucificar. No confíes en los hombres, no confíes en la fama, no confíes en la popularidad, no confíes en los halagos que te hace la gente. No cedas ni se envanezca tu ego, porque no sabes quién soy yo. En los estacionamientos que tenemos en nuestras iglesias llegan los hermanos y tenemos un grupo de personas: estaciónese por ahí. ¿Qué, usted no sabe quién soy yo? No, pero yo sí sé quién soy. Yo soy hijo de Dios. Y si usted quiere obedecer a Dios, no me importa si sea diputado, que sea otra cosa, porque ese es el ego. Siempre, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no me tienen que tratar? Pónganme la alfombra. Todas esas personas son las más miserables de la vida. Hace algún tiempo di un ejemplo de la Madre Teresa. Todos ustedes saben la Madre Teresa de Calcuta, que tenía
tenía muchas cosas para curar a enfermos de lepra, etcétera, etcétera. Y llegó a Nueva York la Madre Teresa. Y le preguntaron los reporteros: oiga, Madre Teresa, pues aquí en Nueva York hay millonarios que le pueden dar a usted un lugar con aire acondicionado, un leprosario, no tiene por qué regresar allá a la India, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un carro, le ponemos una limusina a sus órdenes, porque ella era una figura pública. Y entonces ella contestó: no, pero ¿por qué nos niega usted eso? Y contesta la Madre Teresa: porque he aprendido que mi felicidad está en vivir para los demás, no en recibir yo atenciones, ni tampoco vivir en un medio ambiente cómodo, con cama king size, etcétera, etcétera. Yo he sido llamada y he encontrado que mi felicidad radica en dar mi vida por estos leprosos. Me regreso a Calcuta. Y le dijo adiós al dinero, a la fama, a todas esas cosas. La Biblia dice: recibirá un gran premio cuando entre al cielo, siendo católica. Hay católicos que se van a ir al cielo porque han vivido lejos del egocentrismo, que es el pecado más grande que podamos tener. Ahora, en penúltimo lugar, vemos nosotros que Jesucristo nos dice en la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo que dio. Nos amó y se entregó. Amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. Todas estas acciones rompen el ego sin que nos demos cuenta. Oye, pero ¿cómo? Si me la haces, me la pagas. Esa es la reacción normal de una persona que todavía tiene su ego del tamaño de la Torre de Babel. Pero cuando ya las ofensas de la gente, o tu esposo o tu esposa, ya no permites que entren, ni te quiten la paz, ni te lastimen el alma, has desarrollado dentro de ti una armadura invisible que te va a hacer y dar la fortaleza para enfrentar la vida y soportar otras pruebas que van a venir con más fortaleza, porque has fortalecido, tienes una armadura espiritual, que es lo que Dios quiere desarrollar en nuestras vidas como cristianos. Es finalmente ese propósito lo que Dios quiere hacernos, prepararnos para la vida. Se vienen problemas con nuestros hijos, y no acabamos con los hijos, seguimos con los nietos. Dicen que los nietos es el postre de los abuelos, pero los problemas no van a acabar. No hay un matrimonio que no tenga problemas. No hay un matrimonio que no siga luchando. Aquí hay unos que tienen 50 años de casados. ¿Quiénes son los de 50 años de casados? Levanten la mano. Ahí están, 50 años de casados. Hay como 2 parejas. Un aplauso por el amor de Dios. Yo le dije al hermano: hazle una estatua a tu esposa. Y contesta ella: no, los dos nos hemos soportado. Qué lindo, ¿verdad? Para llegar a esa edad, ya las bodas de oro, es porque los dos realmente han puesto su parte. Es la única manera de tener un matrimonio feliz y contento. En otras palabras, notamos que en la Biblia todo comienza con dar. ¿Y dónde se demuestra más el egocentrismo también? ¿En dónde? En la cartera. Porque aquí, cuando sacas la cartera, ahí está completamente, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y nos acostumbramos, antes de ser cristianos, a dar limosnas. 5 pesos ahí en la iglesia, 10 pesos, etcétera, etcétera. Lo que les decía ayer, se nos olvida la gente también, y comenzamos a darnos cuenta que la generosidad es un síntoma de los más grandes que existen, en que estás libre del ego, o que por lo menos vas a la mitad de tu camino, porque cada vez sientes más dar y dar de tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo. Llegas a la iglesia y no como al cine. Yo llego en el cine y mis palomitas y mi refresco, y no me importa quién está acá ni quién está acá. Cuando llegas a la iglesia no es el cine, llegas al cine, llegas a la iglesia a dar. Vengo ahorita al seminario: oye, no te conocía, mucho gusto, doña Chole, ¿cómo está usted? La veo medio triste, ¿me permite orar por usted? No, que entramos a la iglesia y santo, 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 no saludamos a nadie, no nos importa a nadie, no pusimos los brazos sobre nadie, no oramos sobre nadie. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos sigue controlando. Qué tristeza ver iglesias así.
donde cada quien, ¿verdad? Nomás lo mío con orejeras y no saluda a nadie. Oye, mucho gusto, yo no lo había visto cuando llegó usted a la iglesia. Mi nombre es fulano de tal, soy plomero, soy arquitecto, me da mucho gusto que venga. Mira qué bonita familia tiene, estamos para servirles, ¿eh? Y la gente cuando llega a una iglesia y ve que la gente lo recibe así, ¿a quién no le gusta que nos traten bien? ¿A quién no? Vean, este hotel es una característica de los buenos hoteles. Cuando llegas, oiga, señor Alducin, no, señor Alducin, le dije, ¿de dónde me conoces, compadre? ¿Qué, hemos estado en la cárcel juntos o qué? No, de hace 2, 3 años. ¿Cómo que hace 3 años? Sí, porque nos enseñaron a tener una lista de personas que pudiéramos apuntar, los que traen grupos, etcétera, etcétera, y hablarles por su nombre. Porque si alguien se siente importante es que te digan, oiga, señor Díaz, bienvenido. Ya saben que soy el señor Díaz y me reciben bien, ¿verdad? A todos nos gusta eso, ahí está el ego, ¿no? Ahí está el ego. Nos gusta que nos alaben, que nos exalten, etcétera, etcétera, que nos admiren. Ese es el ego. Y cuando ya evadimos todas esas cosas y lo único que nos importa es buscar dar y pasar tiempo, Cristo se detuvo en todo su ministerio 3, 4 horas con una mujer que llevaba 5 matrimonios, la samaritana, capítulo 4 de San Juan. Una mujer que llevaba 5 matrimonios y con el que estaba viviendo, la chulis, era su amante. ¿Y qué llegó Cristo con esta mujer a decirle? Eres una pecadora, etcétera, etcétera, dame de beber. Sí, y te voy a decir que esa agua vas a volver a tener sed. O sea, sigue buscando en los hombres la felicidad, nunca vas a estar satisfecho. Pero el agua que yo te daré será una fuente que salte de vida eterna en tu vida. Ya no busques en otras mujeres o las fantasías, con otro hombre sería más feliz. ¿No es cierto? No es cierto. No es cierto. Si con el que tienes no pasaste la prueba, no vas a pasarla con el otro, ni con la otra tampoco. Son puertas falsas porque buscamos siempre el ego de saber quién me va a hacer feliz. Con ese sí sería feliz, con ese hombre sí sería feliz. Mentiras, mentiras, mentiras. Está siendo deshonesto, deshonesta con Dios. Amémonos como Dios nos ha puesto, démosle gracias por la esposa que tenemos, los hijos que tenemos y luchemos por nuestra familia. Padre, te damos gracias en esta mañana. Porque sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Pablo, quiero decirte, le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. La primera característica que Pablo le dice a Timoteo, hombres, mujeres, amadores de sí mismos, centrados en sus intereses, en sus propiedades, en lo que les conviene, en lo que reciben de los demás. Por eso mueren, han alcanzado puestos, presidentes, deportistas, cantantes, y cuando tienen todo eso se dan cuenta que nunca vivieron para los demás, por lo cual en la tercera edad, en la cuarta edad, van a recibir lo que sembraron y van a morir miserables, vacíos, descubriendo tal vez demasiado tarde que vivieron para ellos mismos. Haya pues este sentir en ustedes que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el igual a ser su Padre en el cielo. Bajo un mundo depravado, a un basurero bajó Dios a caminar entre nosotros y enseñarnos que Él, el creador del universo, se hincaba delante de nosotros a lavarnos los pies. Dios viene a hincarse delante de nosotros. ¿Y nosotros quiénes somos? ¿Cómo puede haber ese orgullo todavía en tantos seres humanos? Tanto egocentrismo en sus propias vidas, buscando siempre aplauso, admiración, halagos que los sirvan, cuando es todo lo contrario lo que Jesús nos enseñó. El más grande entre ustedes no es el que es servido, sino el que sirve a los demás. Ahí está la grandeza, de acuerdo al Dios de la Biblia.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, y estamos listos con el poder de tu Espíritu a vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, para que podamos realmente decir que por el amor que nos tengamos unos a otros, nuestros mismos hijos sabrán que somos cristianos, que nuestro cristianismo es legítimo, es honesto, es puro, es transparente, porque ejemplo hemos dado de que seguimos los pies del Hijo de Dios, a quien exaltamos en esta mañana y a quien bendecimos porque se llama Jesucristo. Amén.